Bueno, hoy tenemos un invitado especial, estamos muy honrados de su visita. Elías José Pal, que es uno de los escritores más innovadores y prolíficos de la historia intelectual de América Latina. Esto lo encontré en tus biografías, o sea, no lo estoy inventando. Doctor en Historia de la Universidad de California en Berkeley, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Entre sus libros más importantes se cuentan Giro lingüístico de historia intelectual, del 98, Aporías, de 2004, La invención de una legitimidad, razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX, de 2005, Verdades y Saberes del Marxismo, de 2006, y lo último que tengo es Archaeology of the Political Regimes of Powers in the 17th Century to the Present, del 2017. En realidad tengo otros en el medio, pero son tantos que lo vamos a abreviar porque ya le hicimos cargar pila de tiempo en esta introducción de sin sonido y sin imagen. Ha publicado más de 90 artículos en revistas especializadas en 18 países. Desde 2016 se desempeña como director del Centro de Historia Intelectual, que es desde ahí donde se está hablando hoy, en la Universidad Nacional de Quilmes, y ha sido uno de los fundadores de la revista de Historia Intelectual Prismas. Bueno, eso es un poco su reflexión constante en todos los problemas de los cuales hoy nos va a hablar. Ha puesto de manifiesto las dimensiones lingüísticas de las prácticas intelectuales, tanto en el plano de la historiografía latinoamericana, como a nivel de los conceptos heredados de la tradición europea. Así que le damos la bienvenida, y bueno, a pesar de todos los problemas técnicos, realmente es un lujo poder contar con él el día de hoy. Bueno, gracias Marina por la presentación. Bueno, la idea era retomar algunos conceptos fundamentales del pensamiento político del siglo XIX, ¿sí? Como son los de democracia, representación y ciudadanía. Y hacer un recorrido, digamos, en esto voy a seguir un planteo de Rosan Malón en Le Moment Guizot, donde él planteaba la necesidad de comprender el siglo XIX no como un mero anticipo deficiente de lo que se va a terminar imponiendo en el siglo XX, ¿no? Como una marcha de una serie de ensayos más o menos exitosos hacia la realización de un ideal de democracia representativa moderna que se va a terminar finalmente imponiendo en el curso del siglo siguiente, ¿no? Por el contrario, él lo que proponía ahí en ese libro era entender cuáles son las claves propias que ordenaban el discurso y la práctica política del período. Bueno, empezando con el concepto de democracia. Bueno, como saben, a comienzos del siglo XIX todavía había un fuerte rechazo a la idea democrática. Y para entender esto, bueno, no solo como resultado de los excesos del jacobinismo, la reacción contra la Revolución Francesa, etcétera, sino que había problemas conceptuales más profundos ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que entender cómo se concebía la idea de democracia a comienzos del siglo XIX, ¿no? En ese entonces todavía todo el pensamiento político seguía encastrado dentro de la vieja teoría de las formas de gobierno que llega a través de Aristóteles, donde, como sabrán, había tres formas básicas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, y bueno, sus formas degeneradas, ¿no? Bueno, la pregunta era, ¿qué parte de la sociedad debía gobernar al resto? Toda esta teoría está organizada en torno a esa pregunta, si uno, varios o muchos, ¿no? Y la democracia era concebida como el gobierno del pueblo bajo, de los pobres. De hecho, el Demos era un barrio pobre de Atenas, ¿no? Pero el punto fundamental era que toda esta teoría, dentro de esta teoría, el supuesto implícito era que siempre una parte de la sociedad debía gobernar al resto. Y que el gobierno de los pobres fuera la mejor de las alternativas no estaba del todo claro, ¿no? Para los antiguos. Pero el punto es esto, que para ellos imaginar que todos podemos ser soberanos y súbditos al mismo tiempo, como se piensa ahora, les habría parecido completamente absurdo, ¿no?
Ahora, este concepto antiguo de democracia se va a superponer a su vez con un concepto de raíces medievales, donde ya la idea democrática tiene un sentido muy distinto, ¿no? Va a haber, digamos, como una segunda cadena asociativa que voy a asociar a la democracia como el índice de la soberanía popular. Y así entendido la democracia como índice de la soberanía popular, va a pensarse como que sería compatible a su vez con muy distintas formas de gobierno. Incluso, bueno, todavía en el siglo XIX, la democracia no sería incompatible, por ejemplo, con la monarquía siempre y cuando ésta fuese instituido por la voluntad del pueblo. Bueno, acá lo que se va a producir es como un desdoblamiento que va a ser característico, que en realidad esto el siglo XIX lo va a heredar de las monarquías absolutas, que es el desdoblamiento entre la idea de soberanía y de gobierno, es decir, entre los fundamentos del poder, de los modos de su ejercicio, entre el ser y la praxis, ¿no? En el antiguo régimen esto tenía, digamos, tenía el sentido justamente de proteger la legitimidad de la instancia soberana de las vicisitudes concretas del ejercicio del poder, de los conflictos, contradicciones que esto inevitablemente generaba. Pero bueno, paradójicamente ese desdoblamiento que produjo el absolutismo para preservar justamente su poder, es lo que va a terminar a la larga destruyéndolo. Pero bueno, ese es un proceso bastante más largo que analizo en ese libro que citaste, Marina, sobre la arqueología de lo político, ¿no? Pero el punto fundamental es que, y volviendo ya al siglo XIX, el punto crítico va a ser que este mismo concepto genérico, este contenido genérico de la democracia, en tanto índice de la soberanía popular, que la va a hacer compatible con distintas formas de gobierno, distintos modos de ejercitar ese poder, al mismo tiempo va a hacer que no pueda identificarse nunca con ninguno de esas formas de gobierno, desde el momento que la institución de un poder político, cualquiera que fuere su forma, va a suponer siempre la introducción de una escisión en el seno de la sociedad por la cual se separase a gobernantes de gobernados. Digamos, el problema crucial que se va a plantear entonces en el siglo XIX no es tan, como vemos, tan sencillo de resolver, de cómo realizar un ideal de democracia en la práctica, sino cómo producir esa escisión en la sociedad sin dislocar justamente ese sustrato igualitario sobre el cual se encuentra ahora supuestamente fundada, ¿no? El punto es que la institución de un orden, cualquiera que fuere, supondría la cancelación o al menos la suspensión transitoria de la democracia en tanto que manifestación de la soberanía popular. Es decir, una vez que se aliena la soberanía de los representantes, el sujeto se vería despojado de ella, ¿no? E inversamente, la manifestación en el plano político de esta facultad soberana va a conllevar siempre la puesta en suspenso de toda autoridad establecida. Es decir, la idea de democracia se va a asociar en ese entonces a la idea de un poder constituyente. Y, digamos, va a conllevar el repliegue de la sociedad hacia su instancia institutiva primitiva previa a todo orden instituido. En realidad, la forma democrática
se va a asociar todavía la idea de una democracia directa, ¿no? Y esto tiene que ver con, en las teorías naturalistas de los siglos XVI, XVII, la democracia se la concebía como el estado originario del género humano antes, donde los hombres vivían regidos exclusivamente según la ley natural antes de su división en pueblos y en naciones, y antes de la institución de ningún poder político. El punto es que una vez quebrada esa indiferenciación originaria del género humano, ya una vuelta atrás sería imposible. Y en el pensamiento de la época habría como una incompatibilidad por naturaleza entre democracia y gobierno. Bueno, en última instancia, lo que se expresa ya es la problemática de cómo institucionalizar la soberanía popular. Digamos, ese es el punto que, digamos, la democracia, dice Rosa Malón, va a ser más que un conjunto de instituciones o de principios, el índice de un problema. ¿Cómo institucionalizar la soberanía popular sin destruirla como tal? En última instancia, la soberanía, el ejercicio de la soberanía popular aparecía como que, digamos, resistiría su reducción a cualquier sistema normativo. La idea de una democracia representativa era vista en ese entonces como una contradicción en los términos. De lo que se hablaba entonces era de gobierno representativo, y el gobierno representativo en realidad era considerado como una variante de la aristocracia, de la forma de gobierno aristocrático, desde el momento en que toda elección supone un principio de selección. Y el punto va a ser que el principio representativo, de hecho, va a contener una aporía que le era inherente. Bueno, el principio representativo moderno fue formulado por Sieyès en tiempo de la Revolución Francesa, y en el cual se basaría Sieyès para rechazar los mandatos imperativos del antiguo régimen. En el antiguo régimen había un principio de representación, pero la idea representativa era que los procuradores representaban ante el monarca sus cuerpos de origen. Y lo que llevaban era un mandato imperativo en el sentido de que elevaban al monarca los reclamos o las demandas de su cuerpo particular. Y era en el monarca donde se formaba, se articulaba el reino, la comunidad como tal. De hecho, era el monarca el centro articulador de la comunidad, y en donde ésta podía verse reconocida a sí misma como tal, ¿no? Al monarca se lo llamaba el cuerpo muy místico de la república. Bueno, el problema es que cuando el monarca, aun cuando no desaparecen en Europa las monarquías, pero sí el monarca deja de cumplir ese rol, y el problema que se va a plantear es cómo la comunidad puede constituirse a sí misma, cómo puede representarse a sí misma. Bueno, el principio que formula Sieyès es que la voluntad general de la nación no preexiste a su propia representación, que es lo que dice que, digamos, que es en los órganos representativos que se constituye verdaderamente la voluntad general de la nación. Lo que le preexiste siempre es un conjunto de voluntades particulares. El trabajo de la representación sería precisamente de la reducción de esa pluralidad de voluntades particulares a una única voz, es decir, constituir la voluntad general de la nación. Pues la paradoja implícita acá es que
para producir ese proceso de reducción a la unidad, los representantes entonces deberían apartarse de la voluntad de sus mandantes, porque si se mantuvieran ceñidos a la voluntad de sus representados, lo que seguiríamos teniendo siempre es una pluralidad de voluntades particulares. Pues la paradoja es entonces implícita en este concepto, es que el trabajo de la representación se va a abrir precisamente a partir del punto en que el vínculo representativo se quiebra. Bueno, el proceso por el cual las ideas de democracia y representación van a perder este carácter como conceptos mutuamente contradictorios, se va a producir recién en torno a mediados del siglo XIX, sobre todo ya hacia fines del siglo XIX, y va a tener que ver con una recomposición, recomposición más general que se va a dar en el seno mismo de la sociedad, es decir, cuando surge lo que se va a conocer como una sociedad civil, ahora entendido, bueno, la sociedad civil hasta ese entonces era el término opuesto a estado de naturaleza. Todavía en Hobbes de lo que se trata es cómo pasar del estado de naturaleza al de sociedad civil. Ahora la sociedad civil va a aparecer como un ámbito de realidad que se va a poner, su concepto opuesto ya no va a ser el de estado de naturaleza, sino el del Estado, ¿no? Bueno, pero este cambio conceptual tiene que ver, como decía, con un cambio más general que se opera en el curso de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, y esto va a tener que ver, está ligado estrechamente con la problemática de la representación a través de los partidos políticos, ¿no? Cómo surge la idea de democracia representativa asociada a la del sistema republicano como asociado a la existencia de un sistema de partidos. En la primera mitad del siglo XIX, los partidos políticos eran vistos como incompatibles con un sistema republicano de gobierno. Hay varios libros que estudian esto. Bueno, para el caso de Inglaterra está el de Gang, G.A. Gang, que se llama Factions No More. Para Estados Unidos está el de Hofstadter, de Idea of a Party System. Porque, contrariamente a lo que nosotros pensamos, para ellos había una incompatibilidad de principio entre un sistema republicano y la existencia de los partidos políticos. Y de nuevo, para entender esto, tenemos que darle sentido a esto, que tenía una lógica, que no era absurdo, pero claro, debemos de alguna forma desprendernos de nuestras propias creencias. Si no, esto parece absurdo, pero ¿cuál era la lógica acá? Digamos, el modelo republicano estaba calcado de alguna forma del antiguo ágora, ¿no? Del foro donde el pueblo se reúne a debatir racionalmente, ¿no? O en la plaza pública, bueno, o ahora en los órganos representativos, ¿no? En los parlamentos, congresos, etc. En ese contexto, los únicos partidos legítimos eran aquellos que se formaban espontáneamente en torno a cada cuestión. Por ejemplo, el partido de los que estaban a favor de una medida y los que estaban en contra de esa medida. Toda formación más estable en el tiempo, como son los partidos tal como nosotros los conocemos, en ese entonces se los consideraba ya no partidos, sino se hablaba de facciones. Porque y estos decían que eran destructivos de un orden republicano. ¿Por qué? Porque una vez instituidos estos partidos, ya el debate racional perdía todo sentido. La idea parlamentarista misma perdía todo sentido, porque la existencia de partidos llevaba a contaminar los debates con consideraciones ajenas a lo que era la cuestión, como por ejemplo si el que presentó tal o cual propuesta era miembro o no de mi partido. Es decir, una vez instituidos los partidos, ya ningún debate va a torcer opiniones
digamos, pierde todo sentido porque ningún argumento va a llevar a que alguien cambie una posiciones que fueron ya fijadas de antemano. En la terminología de la época, los partidos políticos llevaban a contaminar las cosas con las personas, llevaban a desplazar la cuestión del plano de las cosas a las personas. De hecho, digamos, una vez establecido los partidos, lo que se habría, digamos, perfectamente el Congreso se podría reemplazar por una comisión negociadora entre jefes de partido. Bueno, ¿qué es lo que se produce en la segunda mitad del siglo XIX? Hay un fenómeno que es característico, que hay lo que se llama una explosión asociativa. Surgen infinidad de organizaciones sociales, de la más diversa índole, ¿no? Es en el siglo XIX, en este periodo, que nacen desde los clubes de fútbol hasta los sindicatos obreros, pero aparecían de una infinita variedad. Había desde, por ejemplo, no sé, club de fans de las divas de la ópera, bueno, pero también, bueno, lo que se conoce, las sociedades barriales, sociedades de fomentos barriales, bueno, este concepto es esto lo que articula lo que se conocía como una sociedad civil, una entramado, una red de asociaciones y estas tienen implícita ya un modelo de articulación de la totalidad social muy distinta ya a la del ágora, ¿no? Ya no se trata de articular, digamos, la sociedad a partir de la deliberación racional, porque el que se reúne en estas asociaciones ya no es el ciudadano, sino el hombre, el portador de intereses, necesidades y racionalidades particulares que trata de bregar colectivamente por expresar públicamente sus intereses particulares, ¿no? Lo que aparece es esta idea de que toda sociedad moderna alberga pluralidad de racionalidades heterogéneas entre sí. Y la pregunta que se va a plantear ya en la segunda mitad del siglo XIX es cómo el sistema político puede dar cabida, expresar esa pluralidad de intereses sociales, evitando que alguno de ellos se pierda en el proceso mismo de la transferencia de la soberanía. Digamos, que el sistema político expresa en forma condensada, sea como un mapa de la sociedad en su conjunto. Y entonces aparece un concepto distinto ya de la representación. Esto lo trabajó Hannah Pitkin en The Concept of Representation, que es que se pasa de la idea de la representación como un mandato por el cual se le transfiere el sujeto, el ciudadano, le transfiere la soberanía a su representante, en un concepto más sustantivo, existencial de la representación, que tiene que ver con la idea de una representación social. ¿Qué es lo que se va a buscar ahora? ¿No? Entonces va a ser identificar los grupos sociales, los grupos funcionales relativamente homogéneos internamente y que permita establecer para evitar esa paradoja de la representación, lo que se busca es que entre representante y representado haya una identidad sustantiva de tipo existencial para lograr que el representante, decidiendo libremente según su propia conciencia, termine siempre decidiendo algo
igual a lo que hubiese decidido cualquiera de sus representados en caso de estar en su lugar. Lo que se busca así es como, digamos, la idea de una completa inmanencia del sistema político, una identidad sustantiva entre el sistema político y la sociedad, y no la puramente formal que se establece mediante la transferencia del mandato a partir del ejercicio del voto. Una idea de democracia, digamos, mucho más fuerte. Y de este modo, bueno, como les decía, superar esto que aparecía antes como la paradoja de la representación, ¿no? Pues este concepto, ¿no?, de la democracia representativa, bueno, va a ser lo que va finalmente a rehabilitar la idea de un sistema de partidos, ¿no? Pero esto a su vez va a plantear otro problema, ¿no? Que es cómo identificar cuáles son esos grupos sociales que deben tener su expresión, encontrar su expresión en el sistema político. Digamos, en principio lo que se busca es una radical inmanencia, ¿no? Que el sistema político no sea nada más que una función dentro de un sistema de funciones sociales. El problema es que una vez que se plantea esto, esta problemática más de fondo, cuáles son esos sujetos colectivos de los cuales están constituida esa sociedad, cuáles son esos intereses sociales que deben encontrar su expresión en el sistema político, reaparece, reemerge el fantasma de la trascendencia, que es lo que estigmatiza en última instancia la existencia siempre de relaciones fácticas de poder. Es decir, para identificar cuáles son estos grupos requeriría de un saber especializado de lo social. Y es así acá que surge la sociología positivista, bueno, la sociología antes de la sociología del siglo XX, digamos, la idea es que habría un saber objetivo y neutral. Y esto supone que haya una función social, un grupo particular en la sociedad, que son los portadores de este saber, que si bien son parte de la sociedad misma, no son una función más dentro de un sistema de funciones, porque es allí, en ese lugar social particular, donde la sociedad se vuelve transparente a sí misma, donde se puede percibir la totalidad social, que es en última instancia la opinión de estos sujetos no es una opinión más, sino que hablan desde una posición de saber. Acá es que reemerge entonces la idea de el problema del patos de la distancia, la idea de un sector de la sociedad que se coloca siempre por encima del resto y que es lo que le permite hablar en nombre del conjunto de la sociedad. El punto fundamental que aparece acá es que, y este va a ser el problema que va a atravesar todo el pensamiento del siglo XIX, que es que la comunidad nunca habla por sí misma como tal. Es necesario, digamos, la comunidad en realidad, la sociedad, la nación, la voluntad general de la nación, no existe por fuera de su propia invocación. Es necesario que alguien asuma su expresión, que diga, como, bueno, esto lo cita Gille, como decían los alemanes orientales cuando derribaron el muro de Berlín: nosotros somos el pueblo. En realidad no son el pueblo, son siempre una parte del pueblo, pero son ellos los que se arrogan la expresión de la voluntad del conjunto de la sociedad, los que dicen manifestarla o expresarla. El punto fundamental es que siempre, para que se articule, se produzca que la comunidad pueda expresarse como una única voz, debe haber algún lugar social que se instituya como un lugar de verdad. Allí aquel autorizado o que se erige a sí mismo como expresión de esa totalidad social. Pero el punto fundamental es que
aquel o aquellos que asumen la expresión de la totalidad social, de la comunidad como un todo, sea que estén legalmente autorizados o por fuera de las mallas del Estado, siempre van a ser sujetos, siempre inevitablemente van a ser sujetos particulares. ¿Cuál es el problema? Que por un lado es necesario que alguien hable en nombre de la comunidad para que ésta pueda expresarse, manifestarse como tal, pero al mismo tiempo nunca va a poder revelarse del todo el hecho de que aquel que asume su expresión sigue siendo siempre un sujeto particular. Bueno, este va a ser la gran problemática que atraviesa todo el pensamiento y la práctica política del siglo XIX, antes de su reducción, antes de la reducción de la idea democrática a una mera ingeniería política. Recién en el siglo XX se va a pensar, bueno, la idea de democracia se la va a identificar meramente con un conjunto de mecanismos constitucionales, bueno, sufragio universal, sistema de partidos, etcétera, etcétera. Y se va a perder de vista aquella problemática original, que es ese vínculo genérico con la idea misma de soberanía popular. Bueno, creo que bueno, esta idea de que asocia entonces la democracia representativa como un sistema de partidos va a entrar en crisis ya a comienzos del siglo XX, ¿no? Todos los fundadores de la sociología moderna van a volver a ser ya a comienzos del siglo XX sumamente críticos de la idea de partidos políticos. Pareto va a hablar de la ley de hierro de las oligarquías, que cuando, bueno, Max Weber toma a su vez de Ostrogorsky la idea de que lo que que constituyó no es una democracia, sino una partidocracia, que las grandes maquinarias electorales han cooptado, han colonizado el Estado. Y bueno, la ley de hierro de las oligarquías partidarias tiene que ver que para poder desbancar un cierto partido se necesita construir una maquinaria aún más grande que esa, con lo que se termina reproduciendo más que esa misma lógica, más que alterándola, ¿no? Como que ya no habría, sería imposible. Bueno, esto ya va a ser a lo que surge en el siglo XX, pero lo que me interesa resaltar acá es simplemente ver por qué, para entender el siglo XIX, digamos, hasta qué punto el tipo de problemas que se plantearon de tipo político, conceptual en el siglo XIX es infinitamente más complejo que lo que la visión tradicional del mismo como simplemente una marcha incierta hacia hacia la realización final de un ideal eterno de democracia representativa, que es el que nosotros finalmente habríamos descubierto. Que, digamos, un ideal al que se los supone plenamente racional y autoconsistente. Y esto tuvo que ver más que con el descubrimiento de una verdad, es el producto de que se va a lograr silenciar o ocluir aquella problemática originaria que planteaba la idea democrática y que todavía en el siglo XIX aparecía como, bueno, se encontraba manifiesta todavía, era todavía perceptible, que en última instancia la idea de soberanía popular contiene ella misma una aporía que le es inherente, que tiene que ver con esta paradoja de que el mismo que va a ser soberano va a ser el súbdito en la democracia moderna. En última instancia, la existencia de una incompatibilidad de principio entre el ideal de la soberanía popular y la necesaria existencia de relaciones fácticas de poder, que todo orden político presupone la existencia de asimetrías de poder,
una escisión en el seno de la sociedad entre unos que gobiernan y otros que son gobernados. ¿Mm? En última instancia, el desarrollo de un concepto, el tipo ideal de democracia representativa moderna va a ser, como decía antes, más que el descubrimiento final de una verdad eterna, el largo y complejo proceso de silenciamiento, de oclusión de ese conjunto de aporías que le son inherentes al concepto democrático moderno. Y que, como les decía, aquello a lo que se van a ver confrontados entonces los actores políticos del siglo XIX es algo mucho más complejo, una tarea mucho más compleja que la de simplemente ver cómo implementar en la realidad un ideal al que se lo considera perfectamente racional, libre de problemas, etc. Bueno, eso es todo. Bueno, ay, yo no sé si se me ve ahí abajo del pizarrón estoy. Queríamos agradecerte a todos realmente por esta conferencia. Y ahora, si me permitís, Elías, abriría un espacio para dudas, sugerencias, comentarios, interrogantes, y bueno, sea por parte del Zoom y también por parte de los presentes. Arrancamos por las presencias aquí en carne y hueso, que tú no ves, pero somos alrededor de unos 30, 40, entre 30 y 40. Así que arrancamos por acá y después damos espacio también en los comentarios que pueden hacer con, si te parece, ¿no? Unos 10 minutos de preguntas o de comentarios, o, bueno, en fin, de interrogantes que puedan surgir también a través del Zoom. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, tranquila. Estoy acá. No, no me voy a ningún lado. Bueno, adelante. Con Entonces, este frío afuera no da ganas de salir tampoco. Así. acá en Montevideo ni te digo. Seguramente 2 o 3 grados por abajo. Bueno, muy bien. Gente, preguntas, cosas que les haya llamado la atención. Hay un silencio acá. Nosotros los uruguayos somos así. Ya quizás surja, entonces habilitamos, si quieren ir redactando alguna cosa o preguntando algo, lo pueden hacer después igual, no se va todavía Elías. Pero sí, entonces vamos a los participantes, que yo acá los estaba viendo, los vi un par de veces nomás, pero vamos, si les parece, a mirar un poquitito los participantes a ver si tienen alguna pregunta, que la pueden hacer a micrófono abierto, desmuteándose directamente, o a través del chat, si es que logro abrirlo. Hace un rato lo logré. Entonces les proponemos a los participantes, que veo que son 16, 18 en total con nosotros, si quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo un par de cosas para preguntar, pero bueno, habilito primero. Parece que también el mutismo invadió los micrófonos, y entonces voy a hacer yo que arranque. Quedamos ahí atascados con las aporías. Sí. Pero quiero destacar la presencia entre los participantes, no sé si me escucha, de mi profesora Raquel García Bouzas. Así que también es un honor que esté participando de esta conferencia, que es una profesora, bueno, que durante toda su carrera se ha dedicado especialmente a los trabajos de historia intelectual, a los trabajos de historia de las ideas, y que muy probablemente tú conozcas. Y si Raquel quiere hacer algún comentario, se puede desmutear. No sé si estará por ahí, porque Saludos, Raquel. Gracias. No sé si me está escuchando, pero bueno, yo la veo que está ahí conectada. Bueno, yo te quería preguntar un par de cosas. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, uno queda pensando acerca de la densidad de todos estos planteos y de cómo incorporarlos a lo que es si alguien quiere interrumpir o decir algo, arriba, adelante, ¿no? Yo simplemente arranco para descongelar un poco. No, te decía que me parece que la densidad de los planteos hace como interesante también conjugarlos con los procesos históricos que nosotros vemos acá en el curso de contemporánea. Por ejemplo, ahora nosotros estábamos mirando la Revolución Francesa, mirando las construcciones historiográficas últimas sobre la Revolución, pero claro, hacemos referencia también a algunos procesos de orden histórico vinculados a la Revolución, y bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, me hacía un par de preguntas, quizá muy concretas o más bien vinculadas a los estudios más clásicos de la historia o del campo más tradicional de la historia de las ideas, justo para que vos me desarmes todas estas interpretaciones. Y me estaba preguntando qué rol juega justamente el tema de, por ejemplo, así como la trabaja Goulon, de la sociabilidad en el círculo burgués, ¿qué rol juega en el ensamblar, digamos, lo que vos planteás como justamente esa apertura, ¿no?, a las organizaciones sociales? ¿Qué es lo que genera ese clic en el cambio
y en la apertura de la paradoja que vos planteabas, cómo se teje, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, no solamente en los círculos burgueses del cual él habla y estudia las sociabilidades, de los cuales él habla y estudia las sociabilidades, sino también de los salones y cuestiones previas que estaban en el siglo XVIII, si tienen, digamos, un hilo conductor que, digamos, de alguna manera permita enhebrarlas o articularlas a ese proceso que decís vos, que surge en ya avanzado del siglo XIX, y que tiene que ver con esta apertura que genera la ruptura de la paradoja, o digamos la superación, más que otra cosa, y el acceso al gobierno representativo. Esa sería una primera inquietud. Digo, visto que nosotros estuvimos mencionando a Boulon como uno de los historiadores que trabaja la Revolución Francesa de un modo diverso, a partir de la historia cultural, y bueno, interrogándose a su vez sobre conceptos importantes como el tema de la esfera pública y como el tema de las culturas políticas, ¿no? Y sobre todo el tema de las sociabilidades. Capaz que, más que una pregunta, es una inquietud, ¿no? Sí. ¿Contesto esto? Bueno, también quien enfatiza esto es Baker, ¿no? Sí, lo estuvimos mirando. Un poquito, ¿no? La idea de que son dos conceptos muy distintos de cómo se articula una comunidad, una sociedad, ¿no? Una es la implícita en el tipo de sociabilidades que se forman a fines en la segunda mitad del siglo XVIII, que empiezan a proliferar, que van a dar lugar a la conformación de lo que se conoce como una opinión pública, ¿no? Los clubes, los cafés, los salones literarios, etcétera, articulan lo que se conoce como, bueno, una esfera de realidad social que se distingue ahora del Estado y que eventualmente actúa como contralor de las acciones del Estado, que es el Tribunal de la Opinión. ¿Mm? Esta idea, que es lo que Baker llama el modelo jurídico, el modelo forense de la opinión pública, parte de esta idea de un ideal deliberativo republicano, ¿no? Estas sociedades, los salones, los clubes, etcétera, encarnarían justamente el ideal antiguo del ágora, ¿no? Los que se pondrían, donde el pueblo se reúne a debatir racionalmente. La idea este modelo jurídico de la opinión pública, bueno, hay un cambio respecto al concepto antiguo de opinión, ¿no? La idea de opinión pública existía ya antes, existía en la Edad Media, pero partía del supuesto de que, digamos, la opinión pública, la opinión era la reputación de la que gozaba un determinado sujeto. Cuando se decía, por ejemplo, era un hombre de opinión, quiere decir que era un hombre muy reputado. Y la opinión pública tenía el rol de servir, era el ojo público, el que para controlar la probidad, la virtud de las conductas sociales. ¿Mm? Toda toda acción debía estar abierta a la inspección pública, porque de lo contrario, en el ámbito privado, las pasiones, los vicios no podrían controlarse. Tendría que ver con un sistema de autocontroles de lo social, que eran propios de las sociedades de antiguo régimen, ¿no? La idea era que había ciertos principios eternos, digamos, de justicia, que eran inmediatamente evidentes porque eran a priori, digamos, no se necesitaba ir a la universidad para saber que asesinar está mal, que la virtud y el vicio estaban inscritos en la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Y que cualquiera podía acceder a ellos siempre y cuando sus capacidades morales no estuvieran ofuscadas por el vicio, ¿no? Bueno, con la modernidad, donde aparecen ya que la idea de los códigos normativos sobre los cuales según los cuales se ordena una sociedad, ya son convencionales, no basta la luz natural para acceder a cuáles son esos principios que constituyen la comunidad como tal. Se necesita
Bueno, y es acá que aparece entonces la idea, ya una idea distinta de opinión pública. La opinión pública ya no va a ser el punto de partida, sino el punto de llegada del proceso deliberativo. El modelo jurídico de la opinión pública tiene que ver con esto. En el foro lo que se hace es evaluar la evidencia disponible, contrastar las distintas opiniones para acceder finalmente a lo que es la verdad del caso. La verdad del caso en este caso es esos principios constitutivos de la comunidad, pero esto va a ser el punto de llegada de la opinión pública y no el punto de partida. Requiere un proceso, la opinión pública no existe como algo ya dado, sino algo que debe formarse, y formarse mediante la depuración en el mismo mecanismo de la deliberación de aquellos prejuicios atávicos, etcétera, ¿no? Bueno, esta era la idea del foro, la idea del modelo jurídico, ¿no? El tipo de sociabilidad que surgen ya en la segunda mitad del siglo XIX, como decía, ya se apartan de ese modelo jurídico. Lo que surge es lo que llamo un modelo estratégico de sociedad civil. Digamos, digamos, desde el momento en que aparece la sociedad como un haz complejo de funciones sociales y de sujetos heterogéneos entre sí, que ya no es ciudadano abstracto y genérico, sino sujetos portadores de intereses, necesidades y ideas particulares. De lo que se va a tratar ahora es cómo compatibilizar, armonizar mutuamente esa heterogeneidad que es constitutiva de lo social, mediante mecanismos de negociación, digamos, entre visiones e intereses particulares. Es decir, que la sociedad, ahora esa totalidad social, no es el proceso de constitución de una totalidad social ya no se da a través de mecanismos deliberativos, sino a partir de negociaciones estratégicas entre sujetos particulares, tratando, como decía, de armonizar y compatibilizar esos intereses particulares para constituir un bien común. Y ese orden va a ser además siempre precario, requiere ser constantemente renovado y rearticulado. Y esta idea ya de la sociedad como una totalidad heterogénea, bueno, tiene que ver con cambios que se dan fundamentales, que se dan en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza a emerger los primeros esbozos de lo que se va a terminar conociendo como una sociedad de masas, ¿no? Una sociedad ya capitalista avanzada, ¿no? Que va a abandonar ya los primeros estadios del proceso de industrialización, sino que ya se afirma una... Bueno, se vuelven sociedades muchísimo más complejas que antes, ¿no? Y en términos sociales, económicos, etcétera, ¿no? Bueno, es acá que les decía que la idea de sociedad civil es lo que va a rehabilitar finalmente, reformular el concepto republicano como asociado a una idea de sistema de partidos, y es ahí que finalmente la idea de una democracia representativa va a poder aparecer ya como algo dado y no como hasta entonces como una suerte de contradicción. Como les decía, todavía en la primera mitad del siglo XIX lo que se tiende a hablar es de gobierno representativo, no democracia representativa, ¿no? Bueno, no sé si te respondí a la pregunta. Sí, claramente, y muchísimas gracias. Y después tengo otra pregunta, pero antes quisiera volver a preguntar si hay alguna duda. Dejaste a todos mudos. Así. Después capaz que te llegan por mail algunas preguntas que nos pudieron... Ah, tenemos un compañero que está haciendo una pregunta. Tenemos un compañero, pero a ver si... ¿Tú le traducís? Él te escucha, habla fuerte, te escucha, porque sí, lo que no te ve, pero bueno. Perfecto. No, venía por el lado de... La conferencia habla sobre Occidente, ¿no? Cruzando el Atlántico, Estados Unidos, que ya en el siglo XIX era una democracia bastante consolidada, digamos,
si era vista en Europa por los intelectuales como un ejemplo a seguir, si se detuvieron a estudiarla, ese sistema, creo yo que el siglo XIX en Europa era prácticamente el único caso de democracia que había en el mundo, ¿no? Capaz que el de Inglaterra se puede asumir como cierta democracia, pero bueno, ya es un escalón más abajo, Sí, la democracia. Bárbaro. Perfecto. sí, ahí la figura clave va a ser Tocqueville, ¿no? Que va a fijar la imagen del sistema político norteamericano en Europa, en su libro sobre la democracia en América. Y claro, en Tocqueville aparece esta idea, ¿no? De que la democracia política asociada como un concepto que va a ser en realidad en ese entonces un neologismo, que es una democracia social. El modelo del Farmer, ¿no? Lo que hace posible una democracia política, los avances de la democracia en Estados Unidos para Tocqueville es la inexistencia de desigualdades sociales, ¿no? El modelo jeffersoniano de el sujeto, el propietario, digamos, el pequeño propietario, una comunidad de pequeños propietarios. Y acá, bueno, esto yo me lo salté porque sí, ¿no? En una charla no se puede hablar de todo, pero esto tiene que ver con cuál era el concepto liberal del siglo XIX, ¿no? De una democracia liberal. Y en esto también hay bastante confusión al respecto. Bueno, normalmente se habla también esta idea teleológica de la historia como una marcha progresiva a la realización de un modelo final. También se lo suele pensar en términos puramente cuantitativos, digamos que la democracia al principio, el sistema político va a ser más restrictivo y con el tiempo se va a ir ampliando progresivamente hasta llegar finalmente ya a mediados del siglo XX con el sufragio universal femenino también, ¿no? Que sería, bueno, cuando finalmente se realiza nuestro ideal contemporáneo de democracia, ¿no? Pero ese no era el concepto liberal de la democracia, ¿no? Y, digamos, esta idea de que era un modelo deficiente pierde de vista cuál era la idea democrática del siglo XIX, la idea liberal de la democracia. Digamos, yo no sé cómo le dirán a ustedes, supongo que como somos rioplatenses hablamos todo más o menos parecido. Acá en la Argentina, en los edificios suele haber un consorcio de propietarios, allá me imagino que también, ¿no? Se lo llama así, que son estas asambleas de copropietarios que son aburridísimas siempre, y donde se reúnen todos los propietarios de los distintos departamentos de un edificio para resolver los asuntos comunes, ¿no? Ahora, en un edificio, los que están representados en esa asamblea de copropietarios no son los habitantes de ese edificio, sino que hay siempre un representante por cada unidad. Digamos, si en mi departamento viven 5 personas y en el tuyo viven 1, yo no voy a tener 5 votos y vos 1. Es siempre un voto por unidad, ¿sí? Y además, en los consorcios de propietarios, el peso del voto es relativo a la, bueno, a la extensión de cada unidad. Los que tienen departamentos más grandes, por ejemplo, bueno, está el porcentaje, que es lo que, según el cual se calcula las expensas, y el peso del voto de cada uno es relativo también a cuánto comparte de la totalidad de la superficie del edificio, y cuál es su participación. Bueno, la idea liberal de una democracia tiene que ver con eso. Es como una, y que es a lo que se está refiriendo Tocqueville en realidad, es una democracia propietaria, donde los que están representados son siempre los padres de familia. Porque
Bueno, porque lo que está expresado en el orden democrático son las necesidades e intereses de esos sujetos. Por eso, bueno, siempre va a ser el padre de familia, salvo que no existe el padre de esa familia, pero otro el que ocupa el rol, puede ser también eventualmente una mujer, pero siempre y cuando sea cabeza de familia, ¿no? Pero la idea democrática liberal de ese momento era esa, no es que sea más exclusiva o menos inclusiva, no era una cuestión simplemente cuantitativa, sino que tenía un modelo de orden republicano particular. Uno podría decir, bueno, que las asambleas de consorcio no son democráticas porque no se vota según la cantidad de individuos que habitan en ese edificio. Bueno, pero ese es el concepto que se entiende por una idea de república. El edificio es como una pequeña república donde los sujetos se reúnen para decidir sobre los asuntos comunes. Pero esto no tiene nada que ver con la cantidad de habitantes. Por eso no es que la exclusión de la idea de un sufragio universal no tenía que ver, como les decía, con una cuestión de excluir simplemente una parte de la población, sino que había un determinado concepto de cómo está constituida una sociedad y cómo debe configurarse un sistema de tipo republicano, que ya les digo, es al que se refería Tocqueville y que cuando hablaba de la idea jeffersoniana de democracia, que sería la idea de democracia en América, ¿no? Bárbaro. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo tengo una curiosidad que tiene que ver con... y ya te dejamos, ya te dejamos porque ya te estamos... Está bien, no hay apuro. Nada, pensaba en el sentido que le da John Stuart Mill al gobierno representativo, ¿no? Expresa para vos un cambio de lenguaje respecto de la idea de representación, ya en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? No, pensando ahí va, como digamos, de alguna manera, el pasaje del tiempo y la historicidad de estos conceptos, ¿no? El concepto del gobierno representativo, incluso está el libro que él escribe sobre este concepto. Y bueno, capaz que expresa otro momento histórico, y en ese sentido, según tu diferenciación, sería más un lenguaje que una idea. No sé, se me ocurre... Claro, sí, donde además, ya te digo, todavía en este momento resulta problemático pensar la idea de democracia representativa. Sí, él sigue hablando del gobierno representativo, ¿no? Recién en ese momento es cuando se está produciendo esa inflexión, ¿no? Claro. Y bueno, ya te digo que tiene que ver con cambios estructurales que se dan en la sociedad en ese momento y también con cambios conceptuales que están asociados a ellos, ¿no? Bueno, yo te agradezco. El punto es que, digamos, la idea representativa va a existir siempre en realidad. El problema es cómo compatibilizar ahora con la idea democrática. Pero el punto es eso, que entre democracia y representación va a haber una relación al mismo tiempo contradictoria e inescindible. Digamos, por un lado, lo que se va a descubrir que la idea representativa supone un apartamiento de la democracia, por decir, bueno, digamos, la idea de soberanía popular que la establece Jean Baudin en 1562, algo así, define la soberanía como indivisible, irrepresentable e intransferible. Está claro que la soberanía no se puede transferir sin despojarse de ella. Bueno, el problema es eso, cómo se puede transferir la soberanía permaneciendo al mismo tiempo soberano. Digamos, eso parece un absurdo, un oxímoron, no hay forma de conciliar representación y soberanía popular, porque el concepto mismo de soberanía excluye toda posibilidad de transferirlo a otro, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que al mismo tiempo se va a descubrir que es inevitable.
Digamos, por un lado aparece la necesidad de la representación y por otro lado, junto con eso, una necesidad de evitar ese patos de la distancia, pero al mismo tiempo que es inevitable desde el momento que la comunidad no existe por fuera de su propia representación, de su propia invocación, no está preconstituida. Solo se articula, se instituye como tal en la medida que esa comunidad se hace presente y se encarna en alguien o en algo, en una institución, en un lugar social determinado. Solo en su representación, como dice Sieyès, la comunidad se constituye como tal. Entonces, entre democracia y representación, como les decía, va a haber una relación siempre contradictoria y inescindible al mismo tiempo, ¿no?